visto y tomarlo como ejemplo para entender las distintas causas de variación de un proceso. ¿Se acuerdan ustedes de aquel experimento que hacíamos de tirar monedas hacia arriba? Decíamos que tirábamos 500 veces 10 monedas y contábamos cuántas veces salían, cuántas de estas monedas salían caras y cuántas salían secas. Y habíamos dicho de que como las causas de variación eran solamente el azar, bueno, variación había porque no salían siempre 5 caras y 5 secas, si bien era el arreglo que más frecuencia tenía, algunas veces salían más caras que secas y otras veces salían más secas que caras. Por lo tanto, variación había. De todos modos, lo que está claro es que si bien hay variación, esa variación se debe solo al azar, y eso hace que cuando uno grafique la frecuencia con que sale cada arreglo, nos quede una campana de Gauss, o lo que se denomina también una distribución normal. ¿Se acuerdan? Eso vimos en la clase anterior. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago una picardía y de las 10 monedas retiro 3 y pongo 3 monedas que tienen caras de ambos lados? Digamos que estoy apostando con alguno de ustedes y quiero apostar a ver si yo digo que va a salir más cara que seca y el otro apuesta que le sale más seca que cara. Y yo hago una picardía, una trampita, saco 3 de las 10 monedas y pongo 3 monedas cargadas, digamos, truchas, que tienen cara de los dos lados. Y yo vuelvo a hacer la experiencia de tirar las 10 monedas hacia arriba las 500 veces. ¿Qué pasaría con esa distribución de frecuencia, ese histograma de frecuencia que nosotros vimos en la clase anterior? Ahora yo tengo 7 monedas que tienen cara de un lado y seca del otro, y 3 que tienen cara de los dos lados. ¿Qué sucedería? A ver quién me contesta. ¿Tendríamos una campana de Gauss si graficáramos la distribución de las frecuencias con que sale cada arreglo? ¿O qué pasaría? Sí, Diego. No, le iba a pedir si podía repetir el caso porque es como que no lo terminé de entender. Bueno, repitamos. Supongamos que yo tengo la experiencia esa de la clase anterior. 10 monedas que tiro hacia arriba. Habíamos visto en la clase anterior que si las causas eran todas aleatorias, era puro azar, variación no había, porque no me salía siempre 5 secas y 5 caras, sino que algunas veces me salían más caras que secas y otras veces más secas que caras. Sin embargo, cuando yo graficaba la frecuencia con que me aparecía cada arreglo dentro de las 500 veces que tiraba para arriba, terminaba teniendo una campana de Gauss, una campana que era una distribución simétrica. ¿Se acuerdan que tenía esa particularidad? Y que además la mayoría de las veces se acercaba al valor central. Muy bien. Esa campana se daba porque lo único presente allí era el azar, o sea, las causas comunes. Ahora, ¿qué pasa si yo saco de ese grupo de monedas 3 monedas y pongo 3 monedas que tienen cara de los dos lados? Y repito la experiencia, vuelvo a tirar las 10 monedas hacia arriba. ¿Qué es lo que me daría? ¿Qué pasaría con mi distribución de frecuencia? Si yo otra vez contara cada vez que tiro qué arreglo me dio, cuántas caras y cuántas secas, y hiciera un conteo para ver y graficar un histograma o una distribución de frecuencias. ¿Qué pasaría con esa distribución? ¿Me daría una campana de Gauss, una distribución normal? ¿Sí o no? ¿Qué me daría? No daría una campana de Gauss. No, Variaría a la diferencia de una campana de Gauss. Estaría, por ejemplo, descentrada o algún efecto en específico. claro. ¿Qué pasa? Que de las 10 monedas, 7 están variando solo por el azar. ¿Por qué? Porque esas 7 tienen cara de un lado y seca del otro. Pero hay 3 monedas que siempre me van a dar cara. Entonces va a haber un sesgo hacia las caras, a que me dé en los arreglos que yo tire mayor cantidad de caras que de secas. ¿Se dan cuenta?
Si yo lo graficara, ¿qué pasaría con mi campana? Se deformaría. Nosotros observaríamos una deformación. ¿Se acuerdan con la clase anterior hablábamos de un sesgo? Y un sesgo hacia las caras, porque en la mayoría de las veces me daría más caras que secas. ¿Se dan cuenta? Aunque, como es una cuestión probabilística, hay 7 que siguen variando probabilísticamente, y algunas veces me dará más seca que cara, pero el sesgo se va a dar hacia las caras. Es decir, si yo apostara con vos, Diego, y yo digo, a ver si salen más caras que secas, y tiramos las 10 monedas para arriba, y vos no sabés que hay 3 que son truchas, y yo te estaría jodiendo, porque luego de varios juegos te estaría ganando la plata, ¿no es cierto? Esa causa de variación ya no es una causa aleatoria, ya no es lo que se denomina una causa común, ya no es el azar. Esa causa de variación que hace que la campana se deforme con un sesgo a las caras es una causa especial, es una causa asignable, es porque hubo alguien que hizo una truchada, que puso 3 monedas que tienen cara de los 2 lados. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Usted que vos, Diego, te hartás de perder y agarrás y revisás las monedas y te das cuenta que hay 3 truchas. Las sacás y ponés 3 monedas normales de nuevo. Y volviéramos a tirar todo hacia arriba, otras 500 veces. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Volvería a la distribución de frecuencia normal. Absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora solo quedaría el azar, solo quedarían las causas comunes. Volveríamos a tener una distribución de frecuencia de la forma de campana de Gauss o distribución normal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué teníamos allí? Las 2 causas de variación. Las causas comunes, llamadas también estas aleatorias, que es el azar, por la cual son muchos efectos pequeños que hacen que no salgan las cosas siempre igual, y causas especiales. Las causas comunes, por más que nosotros nos rompamos la cabeza, no vamos a evitar que algunas veces salga más seca que cara y otras veces más cara que seca. ¿Se dan cuenta? No va a salir siempre 5 caras y 5 secas, porque las causas comunes son imposibles de eliminar. No las podemos identificar. En cambio, en las causas especiales, Diego revisó las monedas y encontró las 3 truchas. Y las pudo sacar y poner 3 monedas que tenían cara de un lado y seca del otro. Las pudo eliminar porque las pudo identificar. Y ese es el objetivo del control estadístico, y ese es el objetivo de la herramienta que vamos a ver hoy, que se llama gráficos o cartas de control. ¿Alguna pregunta sobre esto? Veo que hay algunos que contestaron también por el chat y contestaron bien. Ok, compartimos pantalla y volvemos a la presentación en PowerPoint y vamos a seguir con retomar esto y vamos a ver si lo podemos analizar con la herramienta que vimos en la clase anterior, que es el histograma. Y después vamos a ver una herramienta que es más eficiente, que son estos gráficos de control. Muy bien. Vamos a hacer unos pequeños ajustes. Por comodidad, vamos a entrar allí. Muy bien. Muy bien. Voy a tomar el puntero que siempre me puede ser cómodo, el puntero láser. A ver. Lo puedo tomar. Opciones de puntero. Un puntero láser. Para seguir un poquito los dibujos. Muy bien. Es lo que estábamos viendo recién. Decíamos que todos los procesos varían. Y que hay, lo habíamos visto también en la clase anterior, que hay 2 tipos de causas de variación de un proceso. Las causas comunes y las causas especiales. En el ejemplo que yo di recién, las causas comunes de variación son estas del azar. Y la causa especial era haber puesto las 3 monedas truchas. Ahora, en definitiva,
¿Cuál es la diferencia entre un tipo de causa y otro? Y acá lo vamos a ver en detalle. Las causas comunes son originadas por muchas fuentes de poca importancia. En cambio, las causas especiales son originadas por pocas fuentes, pero que son individualmente importantes. Las causas comunes tienen carácter permanente, como lo de las monedas. En cambio, las causas especiales tienen carácter puntual e irregular. Las causas comunes dan lugar a una distribución estable, previsible, una distribución normal. Las causas especiales, en cambio, modifican la distribución y eso hace que el proceso sea imprevisible. Fíjense que este es un concepto fundamental. Si yo nunca hubiera metido las 3 monedas truchas y yo tiro 500 veces la moneda hacia arriba, las distribuciones que hay de cuántas sé que cuántas caras me dan, siempre me daría la campana de Gauss. Por lo tanto, si yo lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago pasado mañana, lo hago la semana que viene, siempre tengo la campana de Gauss. Significa que la distribución, como solo está variando por causas comunes, es estable y es previsible. Cuando varía por causas especiales, deja de ser previsible y está modificado y deja de ser estable mi proceso. Las causas comunes son las únicas presentes cuando el proceso está bajo control. Y ahí está el concepto de control estadístico de proceso. Un proceso que está controlado desde el punto de vista estadístico es aquel que solo varía por causas comunes. Un proceso bajo control estadístico es previsible, tiene una distribución estable y solo varía por causas comunes. En cambio, un proceso fuera de control estadístico es un proceso que varía también, aparte de las causas comunes, porque como no la puedo eliminar, siempre están presentes, por causas especiales, que sí las puedo identificar y sí las puedo eliminar. La única diferencia es que las causas comunes son intrínsecas al proceso. Por lo tanto, la única manera de corregirla es con una dirección a nivel, una decisión a nivel dirección, porque es con una modificación del proceso. Es decir, implican inversiones importantes. En cambio, las causas especiales se pueden corregir con acciones locales. Es una decisión que la puede tomar la misma gente que está trabajando en el proceso. Y esa es la diferencia. Vamos a ver entonces ahora, con la herramienta que teníamos disponible, cómo podemos ver si un proceso varía por causas comunes o si también hay presentes causas especiales. Si tuviéramos un proceso como el de las monedas tiradas hacia arriba, ¿qué tendríamos? Este eje de la Z sería el tiempo, ¿no es cierto? Y como siempre, este sería los valores medidos y estos para aquí sería la frecuencia, ¿no es cierto? Si nosotros hiciéramos un determinado muestreo o el ensayo de tirar las monedas, si ustedes quieren, cada hora, y nosotros controláramos cada hora y hiciéramos un histograma de frecuencia a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, y siempre me diera una campana de Gauss igual, ¿qué significaría? Que mi proceso solamente varía por causas comunes. Y si solo varía por causas comunes, mi proceso está, como dice allí, bajo control estadístico. Bajo control estadístico significa que el proceso solo varía por causas comunes, por lo tanto, es previsible y es estable en el tiempo. Además, acá estoy en el mejor de los mundos, el estado ideal. ¿Por qué? Porque además de que solo varía por causas comunes y que mi proceso siempre es igual, además, si estas son las especificaciones, fíjense, el proceso es exacto y es preciso. No tengo scrap. Producción conforme al 100%. Este es el estado ideal. Ojalá estuviéramos en este estado ideal. Veamos otra situación.
Histogramas de frecuencia también realizados en distintos intervalos de tiempo. En este caso, también las campanas me dan iguales. Las distribuciones de frecuencias son exactamente las mismas. No obstante, fíjense que en esta situación lo que nosotros tenemos es... Marcelo, ¿Sí? disculpe, acá están consultando. Dice, profe, ¿qué dijo que iba en los ejes? Y acaban las mediciones en el eje de la X y en el eje de la Y la frecuencia, igual que el histograma. Si estos son histogramas hechos en el tiempo. La única diferencia es que agregamos un eje de la Z con los tiempos. ¿Está? Después preguntamos al final lo que está en el chat. ¿Estamos? Bien, porque además creo que seguramente nos quedarán pocos minutos antes de empezar de nuevo. En esta situación, el proceso está bajo control. Son histogramas como lo que ustedes vimos en la clase anterior, en el teórico y en el práctico. Solo que estamos haciéndolo en el tiempo. Si nosotros analizamos esta herramienta, es la única herramienta que nosotros conocemos hasta el momento estadística. Y si la única que me permite ver si mi proceso es estable en el tiempo por el momento. Hasta el momento no conocemos otra. El único problema de esta herramienta es que es poco eficiente. ¿Cuántos datos necesito yo para hacer un histograma? Y por lo menos 80, 100 datos, no sé, ustedes vieron el práctico. Entonces imagínense que tendría que hacer un muestreo cada unidad de tiempo, a lo mejor cada hora o cada 15 minutos o lo que fuera, de una cantidad de piezas enorme. Ahí ya me está marcando 10 minutos. Después Romina, cuando me falten 2 minutos, avísame. Porque ahí eso no me lo indica. Fíjense que yo tendría que hacer cada hora, por ejemplo, tomar 100, 120, 150 muestras para poder hacer un histograma. Muy eficiente no es el sistema, porque supongamos que los ensayos fueran destructivos. Estoy rompiendo 100, 120 piezas cada hora, solo para controlar. Claramente no es la mejor de las estrategias, pero bueno, es la única que tenemos por el momento. Si nosotros hacemos un histograma en distintos intervalos del tiempo y tuviéramos una situación como esta, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso que es estable en el tiempo. Por lo tanto, si hoy tuve este scrap, estas piezas que están marcadas aquí, sombreadas, son que están fuera de especificaciones, ¿no es cierto? Estas son las especificaciones, el valor especificado y sus tolerancias. Esto que está pintadito, sombreado, es el scrap. Las piezas que me quedaron fuera de especificaciones, no conformes. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos observando nosotros? Que este proceso es estable en el tiempo. Siempre me da la misma distribución de frecuencia, el mismo histograma. Por lo tanto, solo varía por causas comunes. El proceso está bajo control estadístico, pero tenemos un problema, tenemos scrap. Entonces esto es muy importante entender el concepto. El concepto del control estadístico es el concepto de que por qué causas varía. Si mi proceso es estable y predecible o no lo es. Y el concepto del scrap es el concepto de la precisión de mi proceso. El proceso puede ser absolutamente controlado estadísticamente como este, estar bajo control, pero tener scrap. ¿Está claro? Y también podría tener una situación distinta, que es esta. Fíjense en ustedes. Cada uno de los histogramas hechos en distintos instantes de tiempo, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, me da campanas distintas. Si me da distribuciones de frecuencias distintas, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Un proceso que varía solamente por causas comunes? No, este proceso está variando también por causas especiales. Por eso yo acá tengo una distribución totalmente distinta a esta, totalmente distinta a esta. Como cuando le poníamos las 3 monedas trucha, que me daba un sesgo hacia las caras, se me deformaba la campana, porque tengo la presencia de las causas especiales. Esas causas que yo debo eliminar. Entonces, fíjense, en este ejemplo, el proceso está fuera de control, está descontrolado. Yo no sé si mañana qué distribución de frecuencia voy a tener, porque siempre me dio distinta, me va dando cualquier cosa. Sin embargo, no tengo scrap. Entonces, acá le llama próximo el estado de caos. Hoy pareciera no estarlo, pero yo no sé si
el ensayo que haga la hora siguiente, no voy a tener también scrap. Y el peor de los mundos es estar en el estado de caos. ¿Qué es el estado de caos? Un proceso que está fuera de control, o sea que en el tiempo no es estable, por lo tanto no es predecible. Yo no sé qué va a pasar más adelante. Mañana, si vuelvo, o a la hora siguiente, si tomo otra muestra, ¿qué me va a dar? ¿Qué sé yo? Y encima tengo scrap. Todo lo que está subrayado tiene scrap. ¿Ven? Entonces, es muy importante entender la diferencia entre el concepto de proceso bajo control estadístico y proceso preciso y exacto. Es decir, que coincide el valor medio con la especificación, este es exacto, pero no preciso, este ya no es ni exacto ni preciso. ¿Ven? Que es un concepto muy importante para saber si tengo o no piezas fuera de especificación, no conformidades, con el concepto de si mi proceso es previsible o no, si está estable o no está estable. Un proceso fuera de control es este que no es estable porque tengo causas especiales. Muy bien, sigamos. La mejor herramienta para poder detectar esta situación es lo que se llama los gráficos de control o cartas de control. Esta herramienta es una herramienta que permite ser mucho más eficiente que utilizar histogramas y hacer histogramas en el tiempo. Porque hacer histogramas en el tiempo, para poder hacer un histograma, habíamos dicho 100, 120 muestras, medidas. Para hacer un gráfico de control, a lo mejor por unidad de tiempo, yo tomo 3, 4, 5 muestras. Y eso lo hace mucho más eficiente. No obstante, sirve para exactamente lo mismo de lo que vimos antes. Ahora, este gráfico es un gráfico que se va completando en el avance del proceso. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, yo voy agregándole nuevos puntos. El propósito es detectar la anormalidad de las variaciones. Estoy viendo cómo varía mi proceso para detectar sus causas de variación. Posee una línea central que representa el valor medio del proceso. Esta línea central, a medida que yo avanzo en esta línea, voy avanzando en el tiempo. Y está acotado por límites superiores e inferiores, que se ven muy claritos acá, en celestito. Los límites superiores e inferiores. No confundir los límites con las especificaciones. Los límites de un gráfico de control son conceptos que tienen que ver con el propio proceso, con la variación del proceso. Ya lo vamos a ver después en detalle. Las especificaciones son los requerimientos de calidad de mi cliente. ¿Está? Yo puedo tener un proceso perfectamente controlado, pero que no pueda cumplir con lo que me pide mi cliente. Y yo desgraciadamente vaya a tener siempre scrap. A no ser que cambie el proceso, invierta mucha plata. Bien, entonces decíamos, el gráfico de control es una línea central y un par de límites de control ubicados por encima y por debajo de la línea. Y representa la gráfica de los valores obtenidos en un proceso. Es decir, que yo voy por unidad de tiempo, por momento de tiempo que vaya tomando un muestreo, marcando puntos en ese gráfico. Ese gráfico va avanzando en el tiempo. En cualquier gráfico de control vamos a ver que hay distintos tipos. El límite de control, los límites, tanto superior como inferior, se calculan. El valor medio, que es la línea central que vimos antes, esa línea central, y los límites como esa línea central más o menos 3 desviaciones estándar. Y voy a parar un poquito aquí y dejar de compartir para que ver si a ustedes se les ocurre el porqué. A ver, ahora voy a ver algunas preguntas. ¿Qué es el scrap? Bueno, el scrap lo dijimos en la clase anterior. Scrap era la pieza que se tira o que debe ser retrabajada porque no cumple con una especificación. También se suele llamar no conformidades, porque no están conforme, no se cumple con una especificación. Chatarra, dice por ahí, datos no aceptables también. Son las piezas no verificadas que no funcionan, que no cumplen con la especificación. Están fuera de especificaciones,
Perfecto, Romina, esa es la respuesta perfecta. Bien, pero la pregunta mía era, que me fui un poco tomando lo que habían puesto allí, en la última transparencia nuestra estábamos viendo que teníamos un gráfico de control con una línea central que era el valor medio y que los límites de control eran más o menos 3 desviaciones estándares. ¿Por qué será esto de más o menos 3 desviaciones estándares? ¿Quién me contesta? A nadie se le ocurre por qué es esto de más menos, por qué los límites están más menos 3 desviaciones estándares. Marcelo, disculpe, Sí. me olvidé. Queda Sí, un me queda minuto. un minuto, sí, ya lo vi. Ahora sí, salí de la presentación y veo. Ya se está por cortar, pero cuando volvamos, quiero que alguno me conteste. ¿Nadie se acuerda de la campana de Gauss, qué característica tenían? ¿La distribución normal, qué característica tenía? Que al hacer menos tres desviaciones estándar ocupa el 96% de los datos. El 99,97, o sea, prácticamente todos los datos. ¿Ven? El 96 es más o menos 2 desviaciones estándar, pero más o menos 3 es prácticamente todo. Y una campana de Gauss, ¿cómo varía? Mi proceso, si tiene una campana de Gauss, ¿qué significa? ¿Que está variando por qué tipo de causa? Comunes. Comunes. La campana de Gauss era un proceso que variaba solo por causas aleatorias, por el azar, o sea, por causas comunes. Ahora bien, si yo quiero controlar mi proceso y saber por qué causa está variando, si yo tuviera un valor fuera de más o menos 3 desviaciones estándar, ¿hay alguna probabilidad que si yo tuviera una campana de distribución normal, yo pudiera tener un valor fuera de más o menos 3 desviaciones estándar? Y la probabilidad está en el orden del 0,003%. ¿Se dan cuenta? Es bajísima. Lo cual significa que si yo en un gráfico de control tuviera un punto fuera de los límites, me estaría indicando que yo tengo una observación que está fuera de una distribución normal. Y eso me estaría indicando que tengo la presencia de una causa especial. Y eso me estaría indicando que mi proceso está fuera de control estadístico. ¿Está? ¿Se entendió? Esto es fundamental, porque es fundamental entender que no tiene nada que ver lo que me exige mi cliente de calidad, que son las especificaciones, con si mi proceso varía solo por causas aleatorias, por causas comunes, por el azar, y no porque hay algo especial ahí que me está generando un problema. ¿Está? Eso es muy importante, porque si hay algo especial, yo tengo que tratar de identificarlo, porque voy a poder identificarlo y eliminarlo. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Vamos a seguir compartiendo la pantalla y con la presentación. Tengo que hacer estos pequeños arreglos previos, por ejemplo, para tener un puntero y además para eliminar esto que me molesta. Ahí está. Muy bien. ¿Ven? Entonces, este valor acá, que está fuera de los límites, si yo tomo este primer valor a un determinado tiempo, a las 9 de la mañana, y tengo este valor acá, yo podría pensar de que ese valor es el propio de una distribución normal, porque está dentro de las más o menos 3 desviaciones estándar. Tengo a las 10 de la mañana este valor en mi gráfico de control acá, y lo mismo, si bien este es el valor promedio, estos son los valores que están dentro de las más o menos 3 desviaciones estándar. Este valor acá, las probabilidades de que yo tenga un valor fuera de las más o menos 3 desviaciones estándar, o sea, fuera de los límites, si yo solo tengo variaciones por causas comunes, son prácticamente nulas. Por lo tanto, una observación aquí me hace pensar que hay una causa especial de variación, que mi proceso está fuera de control estadístico. Tengo un proceso que no es previsible
y que no es estable. Bien. Bueno. Este es un bosquejo del gráfico de control. Un límite de control superior, un límite de control inferior y una línea central. Y acá tenemos, ¿ven? El diámetro medido, este promedio, el diámetro promedio de la línea central, 74 me da acá. Y luego, esto sería más o menos 3 desviaciones estándar. El límite inferior es este valor central menos 3 desviaciones estándar. Y el límite superior es este valor central más 3 desviaciones estándar. Y este es un muestreo hecho en distintos instantes de tiempo. El número de muestras hecho en distintos instantes de tiempo. Muy bien. Y eso me va a dar... Profe, se le cortó el audio. ¿Se escucha? Como cortado, medio robótico. Igual en un momento se cortó así, no se escuchó cuando pasó Filmina, por ejemplo. Y se escucha medio raro. Acá así yo también estoy escuchando complicado el sonido. Se ve que estamos con poca señal y eso que agregué muchas megas. Me avisan si mejoramos, si no nos conectamos en 10 minutos más y probamos si funciona mejor. Profe, puede ser que sea el auricular capaz. Quizás si prueba de sacarlo, no sé si tiene micrófono en la computadora usted, pero quizás con el micrófono en la computadora se arregle. ¿Qué piensas que puede ser, Agustín? Que quizás puede ser el auricular mismo, el micrófono del auricular, como que haga mal contacto. A ver, yo me estoy sacando el auricular y a ver cómo se siente. ¿Se escucha o no? ¿Es lo mismo? ¿Mejora o estamos en lo mismo? Y si desconecta el auricular, porque puede ser eso. Sí, ya lo desconecté. No sé si serán, he visto que hay 15 grupos aproximadamente. Como hay más inscritos en el aula virtual, no sé si habrá más gente que le falte subir el trabajo. La fecha límite es hoy y creo que se puede hacer hasta las 12 de la noche. Les aviso porque me aparece ahí que restan 4 horas hasta que, digamos, el aula virtual no permite más, no permite subir otros trabajos. De todas formas, lo que yo voy a hacer es armar un Excel con todos los integrantes de los trabajos que he recibido, por las dudas que haya alguno que me lo haya mandado y que no lo haya podido subir al aula virtual, ¿sí? Profe, Sí, con enviar un solo integrante del grupo, el TP ya es suficiente, ¿no? sí, porque aparte Sí. supongo que en la primera carilla del trabajo figurarán los cuatro o los 3 integrantes del grupo. Sí, por eso enviamos uno solo nosotros. No, está perfecto, sí, no hace Gracias. falta. Si no, no va a alcanzar, digamos, porque está armado para que se puedan, o sea, el límite que me daba el aula virtual era que se podían subir hasta 20 trabajos. Que yo les había comentado en la clase pasada que si no podían, yo creaba otro espacio para que pudieran seguir subiendo los trabajos. Pero no tiene sentido, digamos, que lo suban el mismo trabajo los 4 integrantes del grupo. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. ¿habrán, bueno, dudas sobre el trabajo práctico? Ya, digamos, no podríamos ver nada porque ya hoy es la fecha de entrega. Lo que quería preguntarles antes de empezar a mostrarles un poquito sobre el InfoStat es si habían intentado hacer el histograma del ejercicio 1 de la guía de trabajos prácticos y si tenían alguna duda con respecto a eso. ¿Le tengo que deshabilitar el micrófono? A ver. Ah, no, si están pudiendo, hay algunos que que se están habilitando, digamos, todos se pueden habilitar, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. A ver.
Acá tengo unas preguntas en el... Acá me preguntan, ¿cuándo será la entrega del segundo trabajo práctico? Y seguramente en octubre, porque ahora el ingeniero tiene que terminar de dar gráficos de control, después viene uso conjunto y diagrama de dispersión, así que estimo que será a mediados de octubre, que les estaremos entregando el segundo trabajo práctico para que lo resuelvan en 2 semanas, bajo la misma modalidad de este trabajo práctico. A ver. Ahí Marcelo se pudo conectar. Pero tiene... ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Es una cosa increíble. ¿Querés transformarme en hospedadora y que, Sí, sí. y que pueda compartir pantalla? Sí, ahora lo... Así terminamos el teórico por lo menos. Sí. Ahí está Marcelo. Gracias. Tengo abiertas muchas cosas y no tengo abierto lo que... Como apagué la máquina. Seguí vos nomás hasta que yo pueda abrir el archivo. Ahí va. Bueno, les estaba consultando si tenían dudas con respecto a la confección del histograma y si habían podido ver algo de Infostat o si lo habían resuelto con Excel. Profe, yo tengo Infostat, pero no sé cómo se usa. Bueno, hoy lo vamos a ver porque yo lo tengo ahí preparado para mostrarles cómo tienen que cargar la tabla. Pero bueno, quería ver si lo habían intentado hacer manualmente el ejercicio o si habían usado el Excel, digamos que es lo más común y que también se puede resolver de esa forma. Pero el Infostat está bueno porque es una herramienta que tiene, con el que se puede ir cambiando variables y ver cómo se va modificando el gráfico. Pero si nadie tiene ninguna duda sobre el histograma, directamente cuando empecemos la clase de práctico lo resolvemos al histograma por Infostat. ¿Nadie tiene ninguna duda con respecto al histograma? Bueno, entonces directamente en el práctico vemos cómo se confecciona el histograma a través de Infostat. ¿Está Marcelo? Sí, yo estoy listo. Si ya podés, querés, comparto y largamos. ¿Mm? Ahí me silencio. Bueno. Muy bien. ¿Se escucha ahora perfecto? Sí, profe. Sí, profe. Gracias a Dios. Vaya a saber si ha sido la computadora que al volverla a reiniciar la tomó bien o cambie el conector también del micrófono y los auriculares. Bien. Para ver los tipos de gráficos de control es muy importante que recuperemos también otro concepto que vimos en la clase anterior, que es el tipo de variable. Nosotros habíamos dicho que había 2 tipos de variables. Las variables continuas, que generalmente son las características de un producto o servicio, y que puedan ser medidas. Ahí hay algunos ejemplos típicos de variables continuas. Voy a buscar otra vez el puntero que me parece interesante usar. El láser. Ahí tenemos distintos tipos, ¿ven? Peso, longitudes, tiempo, son todas variables que son un diámetro. ¿Se dan cuenta?
son todas variables que pueden ser medidas, por lo tanto, son números reales. Entonces son variables continuas, siempre entre dos números puede haber otro si yo mido con más precisión. Y después la variable discreta, que también suelen llamarse atributos, que son las características de productos o servicios que pueden ser contadas. Por ejemplo, estoy analizando un servicio aéreo, la cantidad de vuelos que se retrasaron, lo estoy contando. Son errores, cantidad de defectos, número de atrasos, etc. Y esto, en definitiva, implica números naturales. Son todos números enteros positivos. ¿Está bien? Se retrasó un vuelo, o dos vuelos, o tres, pero no un vuelo y medio. ¿Está? Había 2 piezas defectuosas, pero no había 2 piezas y media defectuosas, o 2,12 piezas defectuosas. Por eso es variable discreta. Son los dos tipos de variable, y para cada tipo de variable vamos a ver distintos gráficos de control. Para variables continuas, hay 2 tipos de gráficos de control, pero los más usados son los gráficos X media R. Están los gráficos X media R, donde R media, el X media representa el valor promedio de un subgrupo, y la R representa el rango del subgrupo. Un subgrupo es un número de muestras que se toman en un determinado instante de tiempo y que va a estar representado en mi gráfico de control por un puntito. Y el gráfico X es cuando no puedo dividir en subgrupos y entonces los valores son individuales. Es bastante más complejo, tenemos que trabajar con rangos flotantes y nosotros no lo vamos a hacer porque además se utiliza muy poco. Para variable continua, o sea, valores medidos, características de un producto medidas, los gráficos que más se utilizan son los X media R y son los que más van a ver ustedes. Pero, están en sala de espera, Romina, si querés ir haciendo ingresar gente que me aparece en sala de espera. Pero, también tenemos gráficos de... Disculpe, no puedo hacerlo yo porque no soy más el hospedador. Tenés razón, me has compartido a mí, a ver. Ya voy a después ver la configuración, por qué no pueden entrar directamente. Ya voy a ver las próximas. Sí, para que te permiten que no tengas que estar haciéndolo entrar vos. Como mucho, Vamos a profe, lo que admitirlo. puede hacer es añadirle a la profe como co-anfitrión y de ahí los puede ir aceptando. Y de así lo puede aceptar ella también, claro. Muy bien, perfecto. Ok, vamos a eliminar esta pantalla que no me gusta. Va, me quedo abajo nomás. Ahí voy. Ya está. Bueno, ok. Y tendríamos entonces también gráfico de control por variable discreta. Y allí tengo gráficos Pn y P y gráficos C y gráficos U. Que me está permanentemente ingresando gente o... no, debe ser que ya no. Ok. Bien. Los gráficos Pn y P son gráficos, entonces, otra vez, por variable discreta, es decir, son características contadas. Por ejemplo, los gráficos Pn son cantidad de unidades defectuosas. Yo estoy contando cada vez que hago un muestreo cuántas piezas me salieron defectuosas. A las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 tomo una muestra de 20 piezas y cuento cuántas me salieron defectuosas. Ese gráfico es el gráfico Pn. El gráfico P es la fracción defectuosa de la muestra. ¿Y esto de qué depende? Si la muestra es de un tamaño constante, se utiliza el gráfico Pn. ¿Por qué? Porque con saber el número, si yo siempre saco 20 tornillos para medir, ¿sí? 2 defectuosos de 20 a las 10 de la mañana es lo mismo, es comparable con 3 defectuosos de los mismos 20, porque otra vez saqué 20 de las 11 de la mañana. Pero si yo a las 10 de la mañana tomé una muestra de 20 y a las 11 tomé una muestra de 30, ya no puedo trabajar comparando el número de defectuosos, sino tengo que saber qué fracción es la defectuosa, qué porcentaje del total de la muestra es defectuosa. Y a eso se le llama P.
Después tenemos el gráfico C y gráfico U. Y otra vez aquí, gráfico PN y gráficos P son más utilizados para valores discretos, porque habitualmente se cuenta el número de piezas defectuosas y el número de defectos por pieza. Esto es, por ejemplo, si yo estoy viendo defectos de pintura en una línea de pintura de autos. Supongamos la línea de pintura de Fiat y estoy viendo defectos de pintura. Cada chapa pintada, cada auto pintado, me fijo cuántos defectos de pintura tiene. ¿Me siguen? Ese gráfico es el gráfico C, en tanto y en cuanto yo por la línea de pintura pase siempre el mismo auto. Pero si yo paso un auto chico y un auto grande, supongamos un Logan en un Renault y una Trafic, es muy distinto un defecto en un Logan, que es un auto mucho más chico, una superficie mucho menor, que un defecto en la pintura de una Trafic que tiene una superficie de pintado mucho más grande. Entonces se utiliza el gráfico U, que son defectos por unidad de superficie o por peso. Y eso cuando el tamaño del producto es variable. Si yo siempre pasara a Logan, el gráfico sería un gráfico C, porque simplemente contaría cuántos defectos encontré de pintura en cada uno de los chasis que pasen por la línea de pintura. ¿Se entiende? Y es comparable porque son autos con la misma superficie pintada. Si yo una vez paso un auto, un Logan, y otra vez paso una Trafic, ya evidentemente la superficie pintada no va a ser la misma. O una Picaniza, por ejemplo. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver para variables continuas gráficos X media R, que son los más usados. Y para variables discretas, gráficos PN y P, que son los más usados, que es contar cantidad de unidades defectuosas o fracciones defectuosas. Hoy vamos a ver gráficos X media R porque es una herramienta que ustedes la van a utilizar en conjunto con los histogramas. Es una herramienta sumamente útil como gráfico de control para controlar el proceso y es de lo más usado porque una gran importante cantidad de variables son variables continuas. Muchas características de calidad son características de calidad medibles, es decir, algo que se está midiendo. Bien, ¿cómo se haría para construir un gráfico de control? Primero hay que dividir el número total de datos en 20 o 25 subgrupos de 4 o 5 datos cada uno. En realidad, vamos a ver, los subgrupos podrían tener entre 2 y 10 mediciones cada uno. Estamos midiendo. Y esos 20 o 25 subgrupos son 20 o 25 instantes de tiempo donde yo estoy haciendo el muestreo. Cada subgrupo me representa un momento en el tiempo que estoy haciendo el muestreo. ¿Se acuerdan cuando veíamos los histogramas en el tiempo? En vez de hacer histogramas en el tiempo, acá nosotros vamos a tomar un muestreo pequeño, ¿sí? 4 o 5 datos medidos, medimos las dimensiones de longitud, no te olvidemos que son variables continuas, 4 o 5 nada más cada unidad de tiempo, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a la 1, etc. Hasta llegar a 25 subgrupos, a 20 o 25 mediciones. Luego se calcula el valor promedio de cada subgrupo. Para cada subgrupo de esos 4 o 5 datos, se calcula su valor promedio. Y luego el promedio de los promedios. De los 20, 25 subgrupos, calculo el promedio, la media aritmética, de los promedios de cada subgrupo. Y luego se calcula el rango de cada subgrupo. ¿Cuál era el rango? El valor máximo y el mínimo medido en cada subgrupo. Y luego el promedio de los rangos. Finalmente vamos a calcular las líneas de control a los efectos de poder construir nuestro gráfico de control.
Para hacer el gráfico X media, lo que vamos a hacer es tomar como línea central de mi gráfico de control la media de las medias, el promedio de los promedios. Y como límite superior, la media de las medias más 3 desviaciones estándar. Para calcular 3 desviaciones estándar, vamos a utilizar directamente una tabla que ustedes tienen en el apunte teórico, y creo que también en el práctico, en donde, de acuerdo al tamaño del subgrupo, me da el valor A2, multiplicado por el rango medio. Esta suma es sumar 3 desviaciones estándar. Y esta resta es restarle 3 desviaciones estándar a el valor medio de los medios para calcular el límite inferior. El gráfico de rango de R es la línea central, el rango medio. El límite superior, otra vez, un valor sacado de esa tabla por el rango medio, y el límite inferior, otra vez, un valor sacado de esa tabla por el rango medio. Y luego se van graficando los valores de X media y de rango. ¿Por qué se hacen dos gráficos? ¿Por qué tenemos que hacer un gráfico de control de las X medias y un gráfico de control de los rangos? Porque las X medias, si yo comparo la media de un subgrupo con la media de otro subgrupo, yo estoy viendo la variación entre los subgrupos. Si yo comparo los rangos de cada subgrupo me indican la variación al interior de cada subgrupo. Por eso es que se utilizan los dos gráficos a la vez. Si uno de los dos gráficos ya me indica que el proceso está fuera de control, es decir, que hay causas especiales de variación, tengo que considerar a mi proceso como descontrolado. Y vamos a graficar. Un proceso se halla bajo control si el mismo es estable y el promedio y la variación del proceso no cambian en el tiempo. Lo mismo que habíamos dicho antes cuando definimos qué es lo que era un proceso controlado. Si un proceso está fuera de control, implica la existencia de las causas especiales o asignables. Y esto sucede si en los gráficos de control se observa. A ver, esto es cómo leemos los gráficos de control. Leemos que el proceso está fuera de control, primero, si hubiera un punto de esos 20, 25 puntos que yo tengo en todo el dibujito de la serie, un punto fuera de los límites. Eso ya me indicaría un proceso fuera de control porque está más allá de las más o menos 3 desviaciones estándar. Y la probabilidad en un proceso que solo varía por causas comunes de que yo tenga un valor más allá de más o menos 3 desviaciones estándar, ya vimos que es menos del 0,03%. Por lo tanto, un punto fuera tendría que considerarlo como un punto fuera de control y un proceso fuera de control. Después que los puntos caigan continuamente al mismo lado de la línea central. A ver, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho que podíamos hacer la trampa de poner 3 monedas truchas? 3 monedas que tenían cara de los dos lados. Y el valor promedio, el valor más común, ¿cuál sería? 5 cara y 5 seca. ¿Qué es lo que voy a observar yo? Que la campana se deforma y tiene un sesgo. ¿Se acuerdan si yo ponía las 3 monedas truchas? ¿Por qué? Porque voy a encontrar que me van a caer más puntos fuera del valor promedio, que era 5 cara y 5 seca, y me van a caer muchos puntos del lado de más caras que secas. Esa situación, muchos puntos que caen continuamente de un mismo lado de la línea central, me está indicando una causa especial. No es lógico que se repitan más veces cada vez que tiro las caras que las secas. Por eso Diego desconfió y revisó la moneda y encontró la causa especial que eran las 3 monedas truchas. Cuando yo digo que un proceso está fuera de control estadístico y que debe haber una causa asignable, en este caso, cuando más de 6 puntos consecutivos caen de un lado de la línea central, cuando de 11 puntos 10 caen de un mismo lado, cuando de 14 puntos 12 caen de un mismo lado, cuando de 20 16. ¿Está? Llegamos hasta allí porque ya con 20 yo puedo leer un gráfico de control.
¿Qué otra situación podría darse? Cuando hay una serie creciente o decreciente. A ver, todavía no tengo ningún punto fuera de la línea, de las líneas de límites. Sin embargo, siempre me va saliendo el diámetro de ese buje de goma cada vez un poquitito más grande. Está pasando algo especial. Probablemente se esté deformando el molde y cada vez el buje me salga de goma cuando lo esté prensando un poquito más grande. Tengo una causa especial. Mi proceso está fuera de control. ¿Por qué? Porque estos puntos deberían oscilar de manera aleatoria y no teniendo un comportamiento dado. Un comportamiento que podría ser una serie creciente o decreciente o una tendencia que se repita con igual periodicidad, un comportamiento sinusoidal, cosenoidal, que estaría indicando una causa especial. Otra posibilidad es que 2 o 3 puntos se aproximen a los límites de control. A ver, habíamos dicho que más o menos 3 desviaciones estándar tenían el 99,97% de la observación. Pero también dijimos que en más menos 2 desviaciones estándar tenían el 95% de la observación. Quiere decir que sobre 20 puntos, el 5% es solo un punto. Si yo tengo más de un punto, 2 puntos, en esa última desviación estándar, o sea, muy pegada a los límites, también debería pensar que es un proceso que se encuentra fuera de control estadístico. Y finalmente, puede darse una situación que la mayoría de los puntos se estén amontonando en la línea central. Esto significa que yo he ido mejorando mi proceso en el tiempo, disminuyendo su variabilidad, y debería volver a calcular los límites. Bien, esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque además se va a terminar esto y hay que empezar el práctico de nuevo. Entonces vamos a salir de la presentación. Y vamos a ver si quedaron dudas. Ya que fue tan accidentada la clase, con las fallas de la tecnología, quiero saber si quedaron dudas. ¿Para qué sirve el gráfico de control? Para saber si mi proceso está bajo control estadístico, por lo tanto, es estable y predecible en el tiempo, o no, está fuera de control estadístico y entonces no es predecible, es inestable y yo no sé mañana qué va a pasar con mi proceso. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tengo causas asignables o especiales. Cuando tengo causas especiales. ¿Qué debo hacer si tengo causas especiales? Tratar de identificarlas y eliminarlas. ¿Cómo identificaría esas causas especiales? ¿A alguien se le ocurre alguna herramienta para encontrar las causas especiales? Todavía hay gente que quiere entrar. ¿A alguien se le ocurre alguna herramienta para encontrar causas especiales? ¿Alguna de las que hemos visto? ¿Un Ishikawa, por ejemplo? Claro, Melina, perfecto. Con el Ishikawa discutamos entre todos y digamos, che, ¿qué está pasando? Que el proceso no es estable en el tiempo. Un proceso que está fuera de control quiere decir que no es estable en el tiempo. Entonces, hoy no tiene scrap, mañana tiene scrap. Nunca puedo saber. ¿Por qué se pueden utilizar los dos simultáneamente? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Está? Porque las dos herramientas son muy útiles, porque la otra compara, el histograma compara con la especificación. Es lo que estuvieran viendo ustedes. Y me dice si tiene scrap o no tiene scrap, si es exacto o no. Es decir, me compara con la exigencia de calidad de mi cliente. En cambio, el gráfico de control me compara con las propias variaciones de mi proceso históricas y me permiten saber cómo está variando mi proceso. Si está variando solo por causas comunes y entonces es estable, predecible, o si también tengo causas especiales de variación. Y entonces ya puede ser más complejo la situación, porque tendría que tratar de eliminarlas. Porque a lo mejor hoy mi proceso es preciso y no tengo scrap, sin embargo, está fuera de control. Y eso significa que como está fuera de control, hay causas especiales, no es estable en el tiempo, mañana me puede dar un montón de scrap.
¿Está? Hoy no, pero mañana no sé. En cambio, si mi proceso está controlado y hoy no tengo scrap, yo qué sé, que si sigo trabajando así, mañana tampoco voy a tener scrap. Y toda la magia es mantenerlo bajo control. Por eso es que el gráfico de control se va dibujando todos los días. Se va agregando un nuevo punto cada día. Y cada un determinado tiempo, si nosotros vamos mejorando nuestro proceso, vamos a ver que los puntos se van a ir amontonando cerca del valor central y vamos a tener que volver a calcular los límites superiores e inferiores. Con valores más modernos, más actualizados, porque he conseguido que mi proceso varíe menos. Y esa es un poco la idea. Hay un concepto que tiene que ver con el concepto del método Taguchi o de Taguchi, que en realidad analizaba que la calidad no era un concepto solo de especificaciones, sino de variación. Un proceso donde varía menos, su calidad es mejor que un proceso que varíe más, ¿no es cierto? Bueno, pero muchas veces, para determinadas producciones, me alcanza con un determinado equipo y para exigencias mayores de calidad, necesito un equipo distinto. No es el mismo equipamiento que necesito para hacer una pieza aeronáutica, que tiene mayores exigencias de calidad, otras especificaciones más estrictas, que a lo mejor un auto. No es lo mismo un avión que un auto. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Entonces las exigencias no es lo mismo pesar el peso de una persona que alcanza con la precisión de una balanza de una farmacia, que pesar una droga para un laboratorio que necesita una balanza de precisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, más allá que los dos equipos estuvieran calibrados y estuvieran controlados, con control estadístico, que sus pesadas fueran controladas y perfectas, y su funcionamiento fuera ideal. Son equipos que tienen distintos requerimientos de calidad, de acuerdo para lo que fueron diseñados. No es lo mismo la balanza del supermercado que la balanza que uno necesita en un laboratorio, por decir un ejemplo simple. Muy bien. Yo voy a cortar acá. Cuando termina esto, ¿ustedes se van a conectar de nuevo? Sí, Romina. Ahí lo que preguntaba Lucas era que por qué se tenían que usar los dos gráficos simultáneamente, se refería al gráfico X y al de R. Ah, creí que se refería porque yo dije también que era muy útil usar las dos herramientas juntas, el histograma y el gráfico de control. Digo, ¿por qué se usan el gráfico, el de X y el de R en conjunto? Porque el de X media, no se olviden que es X media, o sea que es un punto que representa un subgrupo. El de X media son distintos puntitos que representan a los subgrupos. El de X media me está indicando la variación entre un subgrupo y el otro. En cambio, la R es el rango, que es un parámetro de dispersión y es el rango de cada subgrupo. Por lo tanto, me está indicando la dispersión, la diferencia que hay al interior de cada subgrupo. Un rango muy grande en un subgrupo, ¿qué me indicaría? Que de los 5 valores que yo medí a las 10 de la mañana, uno me dio enorme y otro me dio muy chico. Entonces tengo un rango enorme. Eso no es lógico. Por más que el promedio diera parecido a los promedios de los otros grupos. ¿Se entiende? Entonces yo debo tener los dos controles. El gráfico de R, que me va a dar la variación al interior de cada subgrupo, y el gráfico de X media, que me va a dar la variación entre los subgrupos. ¿Se entendió, Lucas? Bien. Entonces, yo voy a cortar ahora y van a conectarse de nuevo con este link a Romina, el que hizo Romina para el práctico, que si tendrías que diseñar de que no tengas que autorizar a la gente para entrar, porque te va cortando. Ahora lo voy a editar ahora. Antes. En estos 15 minutos de recreo lo voy a editar. Perfecto. Y se conectan ustedes de nuevo, tomamos recreíto de 10 minutos, ¿te parece, Romina? 10, 15 minutos nos conectamos de nuevo. Ahí está, a las 8 menos cuarto se conectan de nuevo con este link que estamos ahora y van a seguir haciendo la parte práctica de los gráficos de control X media R.
La semana que viene vamos a seguir en teoría viendo cómo usamos en conjunto el histograma y el gráfico de control, y vamos a ver los gráficos de control para variable discreta, P y Pn. En realidad, el uso conjunto de histograma y gráfico de control es más cómodo cuando los dos son variables continuas. Habíamos dicho que el histograma lo estábamos usando para variables continuas y los gráficos de control también para variables continuas. ¿Estamos? Entonces, ya me queda menos un minuto. Cuando se corta a las 8 menos cuarto, se conectan todos nuevos en este mismo link y vamos a la parte práctica. Disculpen las fallas tecnológicas, pero bueno, puede suceder. ¿Qué va a hacer? ¿Alguna pregunta más? No, está todo bien. Listo. Ok, chicos, entonces nos conectamos en 15 minutos más para el práctico. Adiós, hasta la semana que viene. Tengo ahí el InfoStat, no sé si alguien lo habrá instalado, aparte de alguien que me había consultado que lo tenía, pero que no sabía cómo usarlo. Yo, profe, lo tengo porque mi hermana lo usa, pero la Ok. verdad que no sé cómo se usa. Dale, ahí lo vamos a ver. Es bastante simple y está bueno. Pero, o sea, cualquiera, se lo pueden resolver con lo que quieran. Nada más que, bueno, el dibujo que sale es algo prolijo, se ve bien, y bueno, si ustedes lo quieren utilizar, pueden hacerle un print de pantalla y pegarlo en el trabajo práctico, eso después lo deciden ustedes. Y si no, lo hacen por Excel, un gráfico de barras por Excel. Pero ahora yo les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, ya somos 48, ¿quieren que larguemos? ¿Empecemos? Les voy a compartir la pantalla del... Primero les voy a mostrar en el Excel cómo tienen que disponer los datos para después entrar al InfoStat y pegarlos. A ver. Acá. Bueno. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Este sería el cuadro del ejercicio 1, con todos los datos. Acá, lo que yo hice fue para poder, o sea, si ustedes lo hacen con el Excel, bueno, hacen todos los pasos para construir el histograma y después hacen un gráfico de barras con las categorías. En el caso que quieran usar el InfoStat, tienen que, estos 125 valores que tienen acá, porque tienen 25 grupos, ¿sí? Por 5 mediciones. En total tienen 125 mediciones. Para entrar al InfoStat, en el InfoStat tenemos que armar una columna que va a contener todos los datos. Acá yo la armé a la columna al costado, ¿la ven? ¿Qué hice? Fui tomando la primera medición, todos los valores, los copié y los pegué acá. A continuación, la segunda columna, o sea, hice una sola columna con todo, con los 125 datos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Después, la copiamos a esta columna, o sea, copiamos a estos 125 datos. Y ahora voy a compartir, espero que les voy a compartir ahora sobre InfoStat. Ahí estamos en InfoStat. ¿Sí, Florencia? Florencia, ¿vos lo abriste al InfoStat? No veo nada yo. ¿Cómo? Como que no veo que esté compartiendo algo, digamos. Ah, no sé, ¿no lo comparte? Ah, me dice Ahora que está está... empezando, tarda un poco en compartir. Ah, bien. A ver, lo vamos a... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, cuando ustedes abren InfoStat, les aparece así, como esta hoja en blanco, y acá arriba todas las solapas. Tienen que ir a Archivo y poner Nueva tabla. ¿Sí? Les va a aparecer esto.
en nueva tabla. Y acá donde está en azul, le van a copiar los 125 datos. A mí teóricamente me lo tendría que traer si me lo copio del Excel. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Acá entonces me hizo una columna con los 125 datos. Si ustedes los bajan, ¿ven? Ahí están los 125 valores del cuadro. Así lo tiene lo toma Infostat, por eso es que tienen que hacer una única columna con los 125 valores. ¿Sí? Y después se van a gráficos, acá arriba en esta solapa, y eligen, les va a desplegar todo este menú de gráficos posibles que pueden hacer, y eligen histograma. Les va a aparecer este cuadrito. Y le dice, caso, columna 1, columna 2. Nuestros datos están en la columna 1. Seleccionamos columna 1 y lo pasamos con la flechita como variable. ¿Ven? Que lo tome acá. Y ahora le damos a aceptar. Y ya está, prácticamente. Ya lo hizo. Yo lo voy a agrandar acá un poquito. Y ahora lo que tenemos que hacer es mejorarlo un poco el gráfico para que se vea mejor y para que se asimile más a lo que queremos hacer nosotros. En este caso, este histograma tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases nada más. Pero si nosotros hacíamos la raíz cuadrada de 125, que de esa forma sacamos el valor de n, si construíamos el histograma en forma manual, nos daba 11,12 clases, más o menos. Que nosotros tenemos que o redondear a 11 o redondear a 12, ¿sí? Porque el número de clases tiene que ser un número de enteros, porque va a ser el número de columnitas que tenga nuestro histograma. Acá, en este cuadro resumen, ¿lo ven? ¿Se ve todo? Si hay algo que ustedes no ven, ¿me avisan, sí? Sí, profe, se ve. Bueno, pero ¿se ve el cursor cuando yo lo muevo? Sí, también se ve. Bien. Acá en esta parte dice clases 6. Y si cuentan acá, el primer gráfico que me lo tiró con 6 clases. Acá lo podemos subir. Vamos tocando. ¿Y ven cómo me va cambiando el gráfico? Todos los gráficos están bien. Son el mismo histograma. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos modificando el número de clases, la dispersión se va haciendo mayor, entonces nos va cambiando el tipo de gráfico. Pero en realidad todos están bien, nada más que dependen de la cantidad de clases que utilicemos. Supongamos que decidimos hacer con 12. El gráfico me va a quedar así. Después le vamos a decir que la frecuencia... A ver, aguarden un momento. Le vamos a poner que la frecuencia no es frecuencia relativa, sino que es frecuencia absoluta. ¿Sí? Le vamos a cambiar eso ahí. Le vamos a poner que el ajuste sea normal para que nos haga una curva de ajuste sobre el gráfico. Acá fíjense que ya les está marcando cuál es el mínimo valor, que era el valor más chico, de ese cuadro con todos esos valores, que era 24,17, y nos da el límite superior, que era 27,9, que es el valor más grande. A ver qué más acá podemos... Después, bueno, tienen para, si le ponen tamaño, a ver, este no sé qué modifica, pero... Bueno, acá no, en esta parte no habría que... Pero pueden jugar un poco con el tema de las clases, ahí le agregué una más, ahí le saco. Después... Profe, ¿y eso de qué varía eso? ¿Qué cosa? ¿Las clases? El tema de la clase, sí. Es lo que expliqué recién, el número de clases es el número de columnas que va a tener el histograma. Si vos haces un histograma con 6 clases, es lo mismo, es el mismo histograma. Es una cuestión visual. Si vos lo hicieras manualmente,
y calcularas la raíz cuadrada de n para saber cuántas clases son, para este ejercicio, que son 125 datos, te va a dar 11,12 clases. Y vos ahí puedes decidir, o lo haces el histograma con 12 o lo haces con 11. También lo puedes hacer con 10, o sea, siempre hay que elegir un número de clases que esté próximo al valor que nos da la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, yo acá elegí 12 porque el gráfico se ve bastante bien, y si nos da 11,12 la raíz cuadrada de 125, y lo podemos redondear a 12. Si le agregamos una más, ya no se ve tan bien el gráfico, porque se empieza a distribuir más la cantidad de datos. Por eso lo dejamos en 12. Acá arriba tienen, estamos en la solapa de series. Si vamos a la solapa del eje X, me marca el mínimo y el máximo. Acá donde dice tics, nosotros podemos ir corriendo los valores que están acá en el eje X. ¿Ven? Yo voy subiendo hasta que hago coincidir acá el primer valor con los 24,17, que era el mínimo valor nuestro, y los 27,9, que era el máximo. Acá le puedo poner cuántos decimales quiero que se vean. ¿Sí? En el eje Y también tenemos lo mismo. Podemos correr esta parte de la frecuencia. Pero bueno, eso va a depender de cómo queramos ver nosotros el gráfico. Lo más importante, o digamos una de las funciones, es sobre todo, digamos, las modificaciones sobre el eje X, ¿sí? Que se vean así. Lo que se puede, volviendo al eje X, acá me permite agregar líneas de corte. En el ejercicio, si alguien me recuerda, ¿cuál era? Tenía tolerancias, tenía una especificación, que creo que eran 25 más menos 2 unidades formadoras de colonia, ¿puede ser? 26, profe. ¿26? Sí. 26 más menos 2, ¿verdad? Más menos 1. Sí. Más menos 1. Bueno. Entonces, si es 26 más menos 1, la tolerancia derecha, la que va a ir acá, va a ser 27. ¿Sí? Entonces pongo 27. Después le digo que quiero que me agregue otra línea de corte que va a ser en 26. Para que me marque, digamos, la especificación de la mu. Digamos, el valor especificado. Y la tolerancia izquierda va a ser 25. Si ustedes ven acá en el gráfico, ya me las hizo. Lo que pasa es que, acá, ¿por qué no me muestra la 25? A ver. Debe estar por acá atrás. ¿Pero las ven acá? Esta es... Sí, profe. 26. Claro, en realidad lo que no me está mostrando es la... No, pero la 27 me la tienen. Esta, claro, esta es 27. Esta es 26. Y no me está mostrando la 25 porque la debe estar tapando acá la... Profe, antes cuando, para que le vaya mostrando, como que creo que iba tocando Enter, algo así. Capaz que todavía por eso no se lo tomó algo. A ver. Ah, lo que pasa es que me debe permitir solamente 2 líneas de corte. A ver ahí. No, porque sería 25. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí las agrego. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, ahí entonces ya me agregó la tolerancia derecha, la tolerancia izquierda y la media. Digamos, el valor especificado que es 26 más menos una unidad formadora de colonia. Acá lo que faltaría es cuando se calcula el valor medio, cuando ustedes sacan el promedio ponderado, tendría que ir acá otra línea
para ver y que ustedes puedan analizar si es exacto o no. Y eso voy a ver, acá hay una, creo que ahora lo voy a ver en estadística. No, a ver. Hay una solapa acá que tira un gráfico. Medidas resumen creo que es, no. Bueno, esta versión no me lo trae, pero hay una que creo que era acá, medidas resumen, a ver. Ahí está. En estadísticas, medidas resumen, para la columna 1, que eran los datos que habíamos puesto nosotros, le damos aceptar. Y nos va a mostrar este cuadrito, en donde nosotros vamos a pedirle al cuadro qué queremos que nos muestre. Queremos que nos muestre el máximo, el mínimo, las desviaciones estándar, la media, el valor de n. ¿Qué más hay acá? Bueno, vamos a probar a ver cómo nos muestra el gráfico. Bueno, y acá nos trae el n, que son los 125 valores, la media, que ya nos la calculó, porque nuestro ejercicio decía 26 como especificación. Pero el promedio ponderado de los datos es 25,89. La desviación estándar es 0,78 y me marca el mínimo y el máximo. Esto es si nosotros queremos sacar el valor del promedio ponderado sin tener que hacer todos los pasos. Si lo hacemos con el Excel, tenemos que hacer todos los pasos que explicó el ingeniero en la otra clase para construir el histograma. Entonces, vamos a ver si nos deja agregar otra línea en 25,89. A ver, me parece que con punto no. Sí, ahí está. Y acá, entonces, ahora sí, el histograma estaría completo. Tengo el valor, el promedio ponderado, que es 25,88, la media, la especificación, digamos que es 26, y la tolerancia derecha y la tolerancia izquierda. Acá, como se está viendo el gráfico, ya podemos, digamos, concluir que el proceso no es exacto, ¿sí? Porque la especificación no coincide con la media de los valores. Uno es 26 y el otro es 25,88, 25,89. Entonces ya la conclusión sobre el histograma es que no es exacto. Y tampoco sería preciso, porque tengo todos estos valores, desde esta tolerancia derecha hacia la derecha, todos estos valores es lo que se llama scrap, que son piezas que están fuera de especificación, porque la especificación es 26 más menos 1, o sea que sería hasta 27. Todos estos valores son superiores a 27, entonces estarían fuera de especificación. En el caso de la tolerancia izquierda, que es 25, todos estos valores que me restan acá están fuera de especificación. Por lo tanto, este histograma no es preciso, ¿sí? Tiene cápsulas de Petri, digamos, que están fuera de la especificación, que eran los 26 más menos una unidad formadora de colonia. ¿Queda claro, chicos, más o menos cómo se construye? O por lo menos la conclusión sobre el histograma. Sí, profe. Sí, profe, con respecto a la conclusión, sí, pero ¿qué dijo de cápsulas de Petri? Porque el ejercicio,
A ver. ¿El ejercicio habla de eso? ¿O estoy equivocada? A ver. No era que teníamos que analizar la... Sinceramente no recuerdo. En una planta de tratamiento de agua se toman muestras a la salida de la misma 5 veces al día. Para determinar el contenido bacteriano y así determinar la eficiencia de la cloración se utiliza el método PSA. Este consiste en realizar un cultivo específico sobre placas de Petri. Ahí está. No lo había entendido en esa parte. Es sobre lo que habla el ejercicio. Entonces, desaparecerán unos puntos en la placa que son las unidades bacterianas formadas. En esto se encuentra, digamos, es la consigna del ejercicio. ¿Sí? Ah, listo, entendí. Bueno, entonces, más o menos le quedó claro cómo se usa el Infostat. Digamos, no se limiten al Infostat. Si no lo quieren usar, no hay problema. Siempre y cuando, digamos, después en el trabajo práctico se presente un gráfico de un histograma, utilicen la herramienta que a ustedes les resulte conveniente o lo más fácil. Esta yo se las quería mostrar porque está buena para ir cambiándole los números de clase, para ir pidiéndole un ajuste, se pueden tirar tablas resumen para calcular valores y demás. Con respecto a las conclusiones del histograma, entonces es que no es exacto y no es preciso. No es exacto porque la media no coincide con la especificación y no es preciso porque tenemos valores por fuera de las tolerancias. ¿Sí? Ahí cierra la conclusión del histograma. Cuando se les pide la construcción y conclusiones sobre un histograma, lo que ustedes tienen que determinar es la exactitud y la precisión del histograma. Todo eso por ahora. Porque con lo que hoy dio el ingeniero de gráficos de control, nosotros ¿qué vamos a incorporar? Sobre este mismo ejercicio, les dejo de compartir esto así. ¿Tienen alguna duda que quieran que revisemos sobre Infostat? No, profe, está todo claro. Bueno, cualquier cosa, si no, lo podemos ver de nuevo en la clase que viene. Si quieren, lo hacemos rapidito de nuevo. Les dejo de compartir esto. Y voy a ir acá, al ejercicio, ¿sí? Acá este ejercicio les pedía al final confeccionar histogramas de frecuencia y gráfico de control. Entonces, ahora que ya el ingeniero les dio la parte de gráfico de control, con estos mismos datos, ustedes tienen que confeccionar los gráficos de control X media R. ¿Sí? A ver, les voy a compartir sobre el Excel. ¿Qué van a hacer? Voy a borrar esto. Ustedes acá pueden incorporar 2 columnas en donde uno sea a donde van a sacar la media del grupo y el rango. ¿Qué van a hacer? Cada uno de estos grupos que están acá, los 25 grupos, van a representar los 25 puntos que tienen que graficar, que tienen que hacer en el gráfico de control. ¿Sí? En el gráfico de control lo pueden hacer como un gráfico de dispersión. En el Excel, digamos, lo pueden pedir directamente como un gráfico de dispersión. Entonces van a tomar cada línea como un grupo. Entonces, de las 5 mediciones van a sacar la media. Y van a sacar el rango de cada uno de estos grupos. Y así van a completar todas las columnas. Al final van a sacar la media de las medias y el rango medio. ¿Sí? De cada grupo. Y ahí ya tienen los valores de X media media y de R media para llevar a las fórmulas para poder calcular los límites de control. Las fórmulas para calcular los límites de control
mostraban una constante. Una constante que el ingeniero dijo que está en el apunte del teórico. Yo ahora lo voy a buscar y se lo voy a mostrar. A ver. A ver. Este es el apunte, a ver, no, lo tengo que compartir. Acá les voy a compartir este es el apunte que subió el ingeniero del teórico. Si van hasta la parte de gráficos de control, quiero mostrarles cuál es la tabla que tienen que usar para sacar las constantes. Para calcular, chicos, esto, los límites de control, tienen que saber de dónde sacar este valor de A2, que lo van a multiplicar por el R medio y por el X medio medio, y el valor de D4 y de D3. En este apunte hay una tablita que es esta. ¿La ven? Sí, profe. Bueno. Que dice coeficientes para gráficos X media R. ¿Cómo se entra a esta tabla? Se entra con el tamaño de la muestra. En el ejercicio que estamos haciendo nosotros, el tamaño del grupo es de 5 mediciones. ¿Sí? Entonces, tamaño de la muestra N, 5, este valor acá. Y de acá podemos sacar el A2, que va a ser 0,577, el valor de D4, que es 2,115, y el valor de D3, que es 0. El valor de D2 no se usa. No se usa, digamos, en estas fórmulas para gráficos de control X media R. Entonces, las constantes las sacan de acá. Si hubiéramos tenido un tamaño de grupo de 4 valores, hubiéramos entrado por acá, y el valor de A2 sería este, el D3 se mantiene en 0, y el D4 es 2,282. Entonces, sacan entonces, vuelvo a repetir, la media de cada grupo y el rango de cada grupo. Después sacan la media de las medias, que es sumando todos esos valores y dividiéndolo por 25, y la media de los rangos. Ya tienen el valor de R y de X media media, y con las fórmulas calculan los límites de control para hacer los dos gráficos. Y después directamente es como un gráfico de dispersión, en donde ponen todos los puntos, y les va a quedar, digamos, como se ve acá, como este que está acá. ¿Sí? Acá van a tener, cada uno de estos puntos va a ser la media de cada grupo, y acá abajo van a tener el número de grupos. ¿Sí? Y ahí les grafica. Y lo que tienen que ver es cómo les da el gráfico, si les da controlado o fuera de control. ¿Cómo lo leen? Acá el ingeniero les había explicado cómo leer, a ver si es acá más abajo. Cómo leer los gráficos de control. Entonces, siguiendo estos puntos, ustedes tienen que ver si el gráfico les muestra un proceso que está controlado o que está fuera de control. ¿Sí? Si está fuera de control, quiere decir que existen puntos fuera de los límites de control, o que se está cumpliendo alguna de las observaciones que están dándose acá.
La conclusión, digamos, ustedes construyen el gráfico de control y la conclusión que tienen que determinar es si está controlado o si está fuera de control. Por ahora, digamos, yo ahí les mostré ya cómo es la conclusión del histograma y cómo es la conclusión del gráfico de control. En próximas clases el ingeniero va a explicar cómo es el uso conjunto de las dos herramientas. Entonces ya vamos a ver ahí, de acuerdo a cómo da una, cómo afecta a la otra, cuál sería la conclusión final de las dos herramientas en forma conjunta. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, la próxima clase lo que vamos a hacer es ver o analizar el resultado que les haya dado el gráfico de control. ¿Sí? Traten de hacer el histograma de este ejercicio para que la clase que viene, cuando el ingeniero explique el uso conjunto del histograma y del gráfico de control, ya tengamos resuelto las dos cosas, el histograma con sus conclusiones y el gráfico de control con sus conclusiones. Después vamos a hacer otro para que, digamos, en donde van a cambiar las condiciones, si bien va a ser un histograma y un gráfico de control, van a hacer un ejercicio que da resultados totalmente distintos con la idea de poder sacar otras conclusiones y no quedarnos, digamos, con un solo tipo de ejercicio. ¿Sí? Lo que les comentaba, volviendo al tema del trabajo práctico, es que en estos días lo que yo voy a hacer es subir un Excel o algún Word con los integrantes de los grupos que me presentaron los trabajos, para que ustedes lo vean por si hay algún grupo que no pudo subir el trabajo o que no está incluido, en ese caso me manda un correo. Yo lo voy a ir armando en base a los trabajos que he visto, que hasta ahora he visto que hay 15 trabajos que han subido al aula virtual. De allí yo voy a sacar los integrantes de cada grupo y voy a armar una hojita, entonces voy a poner grupo 1, integrantes tal, tal y tal. Grupo 2, integrantes tal, tal y tal. Para que ustedes chequen si están incluidos en esa hoja o en ese archivo. ¿Me explicó? Es para que no me vaya a quedar nadie afuera que no haya podido entregar el trabajo o que haya creído que lo subió y yo no lo estoy pudiendo ver en el aula virtual al trabajo práctico. ¿Está claro, chicos? No. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces los libero, cualquier cosa me mandan un correíto si tienen alguna duda y yo les respondo a la brevedad, ¿sí? Profe, ¿sabe hasta cuándo o cuál es la fecha en la cual tendrás las notas de los trabajos? Probablemente, como nunca he tenido 92 o 95 inscriptos como este año. Nunca. La verdad que yo desde los 15 años que hace que estoy en esta cátedra nunca hemos tenido esta cantidad de alumnos. Siempre nos hemos manejado con 50 alumnos, 55. No me puedo comprometer a tenerlos en una semana las notas. Probablemente me lleve 2 semanas poder corregir todos los trabajos prácticos. Así que estimo que en 15 días estaremos contando con las notas. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, Diego. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, a ver, ¿qué me preguntan acá en el chat? Ah, nada. Bueno, los libero y nos estamos viendo en la clase que viene. Que anden muy bien, chicos. Hasta luego.